Hola a todos, en este video veremos cómo encontrar la ecuación ordinaria de la parábola que tiene vértice en el origen. Vamos a utilizar este formulario para encontrar los elementos y las ecuaciones. Recuerden que estas fórmulas ya se describieron en el video anterior y se describió a cada uno de los elementos que componen a la parábola. Para resolver los ejercicios que veremos a continuación, seguiremos los siguientes pasos. El paso número 1 es encontrar hacia dónde se abre la parábola, para poder identificar qué ecuaciones y fórmulas vamos a utilizar. El paso número 2 es encontrar la distancia P, las coordenadas del vértice y del foco, y la longitud del lado recto. En el paso número 3 vamos a encontrar las ecuaciones de la parábola y la directriz. En el ejemplo número 1 nos dice, determina la ecuación de la parábola con vértice en el origen, que es en 0,0, y foco en 4,0. Además, realiza la gráfica. Comenzaremos con el paso número 1. Vamos a identificar hacia dónde se abre esta parábola. Lo que debemos de hacer es un bosquejo de nuestra parábola con los datos del problema. Sobre nuestro eje vamos a marcar el vértice, ese se encuentra en el origen, en 0,0. Y vamos a marcar las coordenadas del foco. Como podemos ver, el foco se encuentra del lado derecho del vértice, entonces vamos a tener una parábola que abre hacia la derecha. Si nuestra parábola abre hacia la derecha, entonces del lado izquierdo tendremos a la directriz. En el paso número 2 vamos a encontrar la distancia P, las coordenadas del vértice, el foco y el lado recto. Lo primero que debemos de hacer es observar el bosquejo de nuestra gráfica y ver en dónde se encuentra el punto del vértice y el punto del foco. Aquí podemos contar cuántas unidades hay para llegar del vértice al foco y contamos aquí que son 4 unidades. Entonces el valor de P va a ser igual a 4. Como nuestro problema nos indica las coordenadas del vértice que se encuentran en 0,0, aquí las ponemos. Las coordenadas del foco ya las conocemos, aquí nos indican que el foco tiene coordenadas de 4,0, las apuntamos aquí. Y ahora si vamos a nuestro formulario, vamos a tener las fórmulas de la parábola con vértice en el origen que abre hacia la derecha. Estas fórmulas son las que nos vamos a llevar hacia nuestro problema. Y de ahora tenemos que encontrar la longitud del lado recto. El lado recto tiene una longitud de 4 veces P. Entonces ponemos aquí el lado recto es igual a 4 por P, que vale 4. Esto es igual a 16. Ahora en el paso 3 vamos a establecer las ecuaciones de la parábola y de la directriz. Entonces utilizamos nuestro formulario y tenemos que la ecuación para una parábola que abre hacia la derecha es y al cuadrado igual a 4 por P por X. En esta ecuación vamos a sustituir el valor de P, que es igual a 4, para obtener la ecuación. Y aquí tenemos que la ecuación de la parábola es y al cuadrado igual a 16x. Ahora vamos a encontrar la ecuación de la directriz. La directriz tiene la fórmula de x igual a menos P. Vamos a sustituir en esta ecuación el valor de P, que es igual a 4, y nos va a quedar que x es igual a menos 4. Esta es la ecuación de la directriz. Para realizar la gráfica vamos a marcar las coordenadas del vértice en el origen. Aquí se encontrarán las coordenadas en 0,0. Vamos a marcar las coordenadas del foco en 4,0. Ahora vamos a marcar a la directriz. Si nosotros vemos el bosquejo de nuestra gráfica del paso número 1, teníamos nosotros que el foco se encuentra a la derecha, por lo tanto la directriz se va a encontrar a la izquierda del vértice. Y esta distancia en la que se encuentra la directriz es el valor de 4 unidades, el valor de P. Entonces el foco se encuentra a 4 unidades a la derecha del vértice y la directriz 4 unidades a la izquierda del vértice. Aquí podemos entonces marcar desde el vértice 4 unidades hacia atrás y nos encontraremos con la línea de la directriz. Esta pues va a tener la ecuación de x igual a menos 4. Hay que recordar que cuando tenemos la ecuación de una recta, aquí el que se encuentra a la izquierda, la literal, nos indica a qué eje está cortando, y el número que se encuentra al lado derecho nos indica por qué número va a atravesar la recta a dicho eje. Ahora con el valor del lado recto, que dice que es igual a 16 unidades,
Vamos a ubicarnos en el punto del foco y vamos a avanzar 8 unidades hacia arriba y marcamos un punto. Aquí este punto estará en la coordenada 4,8 y vamos a marcar un punto 8 unidades hacia abajo. Aquí vamos a marcar una recta que va a ser el lado recto. Este tiene una longitud de 16 unidades. Con los puntos del lado recto nosotros ya podemos marcar un bosquejo de la gráfica. Y aquí ya tenemos nuestra gráfica de la parábola que tiene la ecuación y al cuadrado igual a 16x. Ahora vamos a pasar al ejemplo número 2. Nos dice, determina la ecuación de la parábola con vértice en el origen en 0,0 y foco en 0,-5. Además, realiza la gráfica. Comenzamos con el paso número 1, en el cual vamos a identificar hacia dónde se abre la parábola. Sabemos que el vértice se encuentra en el origen, entonces marcamos en 0,0 la coordenada del vértice y tenemos que la coordenada del foco se encuentra en 0,-5. Entonces marcamos aquí 0,-5 las coordenadas del foco. Podemos ver aquí en este bosquejo que las coordenadas del foco se encuentran abajo de las coordenadas del vértice. Entonces vamos a tener nosotros una parábola que abre hacia abajo. En la parte de arriba nos va a quedar la directriz. En el paso número 2 vamos a encontrar la distancia P, las coordenadas del vértice y del foco las vamos a volver a apuntar y encontraremos la longitud del lado recto. Entonces, si observamos nosotros el bosquejo que hicimos en el paso número 1, encontraremos la distancia P. Hay que recordar que esta es una distancia que se encuentra desde el vértice hasta el foco. Entonces, observando nosotros nuestro bosquejo, podemos observar que esta distancia es igual a 5 unidades. Vamos a apuntar las coordenadas del vértice que se encuentran en 0,0 y las coordenadas del foco en 0,-5. Ahora vamos a encontrar la longitud del lado recto. Este es igual a 4 veces el valor de P y como P tiene un valor de 5 nos va a quedar como 4 por 5 igual a 20. En el paso número 3 vamos a encontrar las ecuaciones de la parábola y de la directriz. Para ello pues nos pasaremos a nuestro formulario. Vamos a buscar en el formulario las ecuaciones de una parábola que abre hacia abajo. Son estas que tenemos aquí y nos las vamos a llevar para nuestro problema. Con esta fórmula de la parábola que abre hacia abajo con vértice en el origen, vamos a encontrar la ecuación de nuestra parábola. Entonces apuntamos la ecuación x al cuadrado es igual a menos 4 por p por y. Aquí vamos a sustituir el valor de p, que es igual a 5, y nos va a quedar x al cuadrado es igual a menos 4 por 5 por y. Entonces nos queda x al cuadrado es igual a menos 20 por y. Esta es la ecuación de nuestra parábola. Para encontrar la ecuación de la directriz, igual pasamos a nuestro formulario y nos dice que la ecuación es y igual a p. La vamos a apuntar aquí. Sabemos que el valor de P es igual a 5, por lo tanto la ecuación de la directriz va a ser y igual a 5. Ahora vamos a realizar nuestra gráfica. Entonces vamos a marcar primeramente el vértice que se encuentra en 0,0. Vamos a marcar las coordenadas del foco que se encuentra en 0,-5. Como sabemos que la distancia del vértice al foco es de 5 unidades, entonces la distancia del vértice a la directriz va a ser también de 5 unidades. Nada más que se van a encontrar hacia arriba. Vamos a marcar aquí, en esta parte, la línea de la directriz, la cual coincide con la ecuación que tenemos en la parte de abajo, que nos dice y es igual a 5. Esta ecuación nos indica que va a haber una recta que va a cortar al eje Y en el número 5. Ahora, con la longitud del lado recto, nos dice que es una longitud de 20 unidades. Nos vamos a colocar aquí donde se encuentra el foco y vamos a marcar un punto, 10 unidades hacia la izquierda y 10 unidades hacia la derecha. Entonces, el primer punto nos va a quedar por aquí y el segundo punto nos va a quedar por acá. Ahí vamos a marcar una línea, la cual va a ser el segmento del lado recto. Este tiene una longitud de 20 unidades.
Y aquí ya podemos marcar nosotros nuestra parábola. Ya tenemos resuelto nuestro ejemplo número 2. En el ejemplo número 3 nos dice, para la parábola y al cuadrado igual a menos 24x, determina hacia dónde se abre la distancia P, las coordenadas del vértice y foco, la longitud del lado recto, la ecuación de la directriz y la gráfica. En el paso número 1 vamos a identificar hacia dónde se abre la parábola. Tenemos nosotros que la ecuación nos dice y al cuadrado es igual a menos 24x. En esta ecuación debemos de identificar qué literal se encuentra con potencia de 1. Esa literal nos va a indicar hacia cuál eje del plano cartesiano se va a abrir la parábola. Entonces, la que tiene potencia de 1 es la x, va a abrirse hacia el eje de las x. Vamos a ver ahora el coeficiente que acompaña a la x y vamos a identificar el signo. Entonces vemos aquí que tiene signo negativo, por lo cual nuestra parábola se va a abrir hacia el eje de las x y hacia los números negativos de dicho eje. Entonces nuestra parábola se va a abrir hacia la izquierda. Si la parábola se abre hacia la izquierda, vamos a tener las coordenadas del vértice en 0,0 y las coordenadas del foco del lado izquierdo del vértice. Vamos a tener del lado derecho a la directriz. En el paso número 2 vamos a encontrar la distancia P, las coordenadas del vértice, del foco y la longitud del lado recto. Para ello nos vamos a pasar a nuestro formulario para identificar las fórmulas de una parábola que abre hacia la izquierda. Aquí estamos ya en nuestro formulario. Aquí tenemos las fórmulas de una parábola que abre hacia la izquierda, las cuales nos llevaremos hacia nuestro problema. Ahora vamos a comparar la ecuación que tenemos de nuestro problema con la ecuación de nuestro formulario. Entonces tenemos nosotros que y al cuadrado es igual a menos 24x y vamos a poner la ecuación de nuestro formulario en la parte de abajo. Y al cuadrado es igual a menos 4 por p por x. En esta parte nosotros podemos hacer una comparación. Menos 24 va a ser igual a menos 4p y con esto vamos a encontrar el valor de p. Si despejamos p, este menos 4 va a pasar al otro lado dividiendo y nos va a quedar que p es igual a menos 24 sobre menos 4. Por lo tanto, el valor de p es igual a 6. Si vemos nuestra ecuación, junto a la y no tenemos ningún valor y junto a la x del lado derecho no tenemos ningún valor. Y además estamos trabajando con la ecuación de la parábola con vértice en el origen. Entonces vamos a escribir aquí las coordenadas del vértice, que son 0,0. Escribimos las coordenadas del foco. Aquí tenemos una fórmula para encontrar esas coordenadas. Nos dice que el foco se va a encontrar en menos p, 0, por lo cual el foco va a tener coordenadas de menos 6,0, ya que el valor de p es igual a 6. Y ahora vamos a obtener la longitud del lado recto. Sabemos nosotros que el lado recto es igual a 4 veces el valor de p. Entonces nos va a quedar 4 por 6 igual a 24. En el paso número 3 vamos a encontrar las ecuaciones de la parábola y de la directriz. Ya tenemos la ecuación de la parábola, aquí nos la indica nuestro problema. Y vamos a encontrar la ecuación de la directriz utilizando la fórmula x es igual a p. Y sustituimos el valor de p, que vale 6, en nuestra ecuación y nos va a quedar que x es igual a 6. Ahora realizaremos la gráfica. Para ello vamos a marcar el punto del vértice, el cual se ubica en 0,0. Vamos a marcar el punto del foco. Nosotros sabemos que el valor de p es igual a 6 y es una parábola que abre a la izquierda. Entonces, a partir del vértice, contamos 6 unidades hacia la izquierda y encontraremos aquí el punto del foco. También lo podemos encontrar utilizando las coordenadas que encontramos por medio de nuestro formulario. Entonces tenemos aquí que el foco tiene coordenadas de menos 6,0. Vamos a marcar la recta de la directriz. Sabemos que el valor de p es de 6 unidades. Como el foco se encuentra a la izquierda del vértice, la directriz se va a encontrar a la derecha del vértice y va a tener una distancia de 6 unidades con respecto al vértice. Entonces nos va a quedar
una recta en este lugar que va a tener la ecuación que encontramos aquí, que nos dice x igual a 6. Esta ecuación nos indica que va a cortar esta recta al eje de las x en el número 6. Lo que sigue es marcar los puntos del lado recto. Aquí tenemos nosotros que el lado recto tiene un valor de 24 unidades. Entonces desde el foco contaremos 12 unidades hacia arriba y marcaremos el primer punto, 12 unidades hacia abajo y marcaremos el segundo punto y marcaremos un segmento que une a ambos puntos y pasa por el foco. Ese segmento es el lado recto, que tiene una medida de 24 unidades. Ahora vamos a utilizar los puntos del lado recto y el punto del vértice para marcar a nuestra parábola. Aquí ya tenemos la gráfica de la parábola que tiene la ecuación y al cuadrado igual a menos 24x. Ahora vamos a ver el ejemplo número 4. Nos dice, para la parábola x al cuadrado igual a 12y, determina hacia dónde abre la parábola, la distancia p, las coordenadas del vértice y foco, la longitud del lado recto, la ecuación de la directriz y la gráfica. Comenzamos con el paso número 1. En el paso número 1 vamos a encontrar hacia dónde abre la parábola. Para ello vamos a analizar la ecuación. Nos dice que la ecuación es x al cuadrado igual a 12y. Vamos a buscar la literal que tiene potencia 1. Esa es la y. Entonces esta literal nos va a indicar hacia qué eje se va a abrir la parábola. El eje va a ser el y. Ahora vemos el coeficiente y vamos a ver su signo. Este signo es positivo, por lo cual vamos a tener una parábola que se abre hacia el eje y hacia los números positivos de dicho eje. Entonces vamos a marcar aquí un pequeño bosquejo. En este bosquejo pues sabemos que es una parábola con vértice en el origen, ya que junto a la x, aquí que tenemos x al cuadrado, no hay ningún otro número, y después de la y no se encuentra ningún otro número. Tenemos nosotros que el vértice se encuentra en 0,0. Como es una parábola que se va a abrir hacia los números positivos del eje y, esta parábola se va a abrir hacia arriba. Por acá nos va a quedar el foco y en la parte de abajo va a pasar la directriz. En el paso número 2 vamos a encontrar la distancia P, las coordenadas del vértice, las coordenadas del foco y la longitud del lado recto. Entonces, para esto tenemos que pasarnos a nuestro formulario e identificar las fórmulas de la parábola que abre hacia arriba. Aquí estamos ya en el formulario y estas serían las fórmulas de la parábola que abre hacia arriba. Son las que nos vamos a llevar hacia nuestro problema. Ahora vamos a escribir la ecuación que tenemos de nuestro problema, que es x al cuadrado igual a 12y, y la vamos a comparar con la ecuación de nuestro formulario, que es x al cuadrado igual a 4 por p por y. Si hacemos la comparación para encontrar el valor de p, tenemos nosotros que 12 va a ser igual a 4p. Vamos a despejar p pasando el 4 hacia el otro lado dividiendo. Tenemos que p va a ser igual a 12 entre 4 y p va a ser igual a 3. Vamos a escribir las coordenadas del vértice. Ya sabemos que es una parábola con vértice en el origen, entonces sería 0,0. Ahora, para marcar las coordenadas del foco, vamos a utilizar el formulario. En este nos indica que las coordenadas del foco se encontrarán en 0,p. Por lo tanto, nos va a quedar que el foco se va a ubicar en 0,3. Ahora vamos a obtener el valor del lado recto. Este tiene una medida de 4 veces el valor de p y nos va a quedar como 4 por 3 igual a 12. El siguiente paso es establecer las ecuaciones de la parábola y la directriz. La ecuación de la parábola ya la tenemos, es x al cuadrado igual a 12y. Y vamos a escribir ahora la ecuación de la directriz. Si nos basamos en nuestro formulario, tenemos que y es igual a menos p y sabemos que el valor de p es igual a 3. Entonces escribimos la ecuación de la directriz como y igual a menos 3. Ahora vamos a realizar la gráfica. Para la gráfica vamos a marcar el punto del vértice en 0,0 y marcaremos el punto del foco. Tenemos nosotros que el foco se encuentra en 0,3. Hay que recordar que la distancia del vértice al foco es de 3 unidades. Entonces también lo podíamos haber marcado
con este valor de P. Sabemos que el foco se encuentra arriba, entonces sería 3 unidades arriba del vértice, o nos basamos en las coordenadas que encontramos con nuestro formulario de 0,3. Como hay una distancia de 3 unidades de vértice a foco, también vamos a tener una distancia de 3 unidades de vértice a directriz. Nada más que la directriz nos quedará abajo del foco y va a pasar por este lugar. Esta directriz tiene la ecuación y igual a -3. La ecuación de la directriz nos indica que va a atravesar al eje de las y en el número -3. Ahora vamos a utilizar la longitud del lado recto para marcar 2 puntos que nos ayudarán a realizar la gráfica de la parábola. El lado recto tiene una longitud de 12 unidades, entonces nos vamos a ubicar sobre el foco y vamos a avanzar 6 unidades hacia la izquierda, vamos a marcar un punto, 6 unidades hacia la derecha, marcaremos otro punto y ahí vamos a marcar un segmento que es el segmento del lado recto. Este tiene una longitud de 12 unidades. Con estos 2 puntos que marcamos vamos a realizar nuestra parábola. Aquí tenemos ya la gráfica de la parábola que tiene la ecuación x² igual a 12y.